Hola a todos y a todas, nos vemos en un nuevo martes en vivo por FM 997 Somos Aire. Estamos transmitiendo este programa que ya lleva el recorrido del año. Mi nombre es Jackie Fierro, soy médica integrativa. Estamos desde Neuquén, Patagonia, Argentina, transmitiendo en vivo para el mundo. Este programa, como ya saben, o si recién se suman, les cuento, que queda unido al Spotify, al podcast de Dice el Cuerpo. A lo largo de este año fuimos llamando a diferentes entrevistados, personas que trabajan en equipo para esto de compartir herramientas para el bienestar, para la salud sistémica, integrativa. Han venido diferentes personajes, casi todos conocidos, casi todos amigos, personas con las que trabajamos en equipo y en red. Y si bien todas son especiales, hoy tengo un entrevistado, pero muy especial, extra especial. Así que si son un poco ñoñas de la espiritualidad, de la ciencia, de la bioquímica de la vida, como él le gusta llamarle, les invito a prepararse, sentarse, a hacerse un cafecito, un matecito y disfrutar de este tiempo mágico que hoy tenemos con el doctor Jorge Rodríguez Moreno. Voy a robar un poquito de tiempo de aire para presentarlo, para contar la historia. El doctor Jorge Rodríguez Moreno es médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, especializado en psiquiatría en Suiza. Voy a decir Suiza porque no puedo decir el nombre de la provincia que dice acá. Con estudios de medicina antroposófica en la Universidad Libre de Ciencia Espiritual, también en Suiza, y medicina regenerativa en la Asociación Internacional de Médicos en Austria. Ha publicado muchos libros, entre ellos Vida, Muerte y Renacimiento, La Circulación de la Luz, Ciencia Espiritual y el que tengo aquí en mi mano, que es Fundamento Científico Espiritual de la Nutrición, libro por el cual hoy estoy entrevistando al doctor Jorge, que tuvo la amabilidad de atenderme el teléfono y hoy lo tenemos acá en vivo desde México. Nos recibe el doctor la llamadita. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo está, doctor Jorge? Buenos días para ustedes, casi buenas tardes, Jacqueline. Pues sí, con el gusto de estar aquí con ustedes compartiendo. Gracias. Es de mañanita por allá por México. Sí, somos 3 horas antes, así que ahorita son las 9 de la mañana. Está usted transmitiendo el día 9 del 9 a las 9, así que si eso significa algo en su sabiduría, quizás tenga para contarnos algo de numerología. Mientras tanto, algo muy atractivo, por lo cual lo invito al programa y vuelvo a agradecer su aceptación. Es esto que nos pasa acá, le transmito un poco la situación de la Argentina, no sé si es así en todos lados, pero acá particularmente, por lo menos en consultorio, donde trabajo, pasa que seguimos pensando en dualidad respecto de que la ciencia y la espiritualidad son cosas distintas y como que uno tiene que elegir, o es científico o es espiritual, y parece que mientras más espiritual es menos científico y viceversa, cuando hay muchísimas disciplinas pero milenarias que nos explican que son un todo integrado, que no se puede uno sin el otro, que son dos caras de la misma moneda, o este símbolo del yin yang con el que también nos explican los antiguos que todo se integra. Entonces el recorrido que usted hace como médico científico espiritual en temas diversos como los que nombramos en sus libros, particularmente en la nutrición, es realmente atractivo, suma mucho a este programa, porque tenemos la tendencia de creer que la nutrición es simplemente para el cuerpo físico. Contamos calorías, creemos que las cosas pueden venir de un laboratorio, nos enfocamos más en los complementos y en suplementos que en alimentos, no hacemos grandes preguntas respecto de dónde viene el alimento o para qué comemos más allá de la salud física. Han venido diferentes integrantes al programa, abogados ambientalistas que explican alfabetización ecológica. El martes pasado vino una amiga personal a hablar de agricultura biodinámica. Y hoy usted viene y nos puede resumir detrás de la palabra nutrición todos los fundamentos científico-espirituales que la sostienen. ¿Cómo es su recorrido, doctor? ¿Qué nos puede contar de este libro o de los otros? Primeramente, debemos comprender que en la antigüedad aquello que se llama ahora ciencia y que también comprendemos como arte y religión, no estaban separadas como ahorita, porque a través de la ciencia reconocemos el conocimiento de lo verdadero, a través del arte la expresión de la belleza y la armonía del universo, y a través de la religión hemos percibido la bondad que también existe y vivimos como seres humanos. Actualmente esto está separado y es una necesidad
que ha ayudado a investigar los detalles de la materia en el caso de la ciencia, por lo cual tuvo que separarse de la especulación filosófica, del sentimentalismo artístico y del dogmatismo religioso que sabemos que se ha existido. Entonces, lo que quiero comentar con esto es de que cuando hablamos de ciencia espiritual es el comienzo de reunir, sin dejar de pensar, con lógica y sentido común que usa la ciencia que conocemos oficial, pues unir aquello que la religión nos ha transmitido a través de imágenes y a través de un lenguaje que podría malinterpretarse actualmente como infantil. Uh-huh. Pero en realidad existe ahora la ciencia del espíritu, que es llamada la ciencia espiritual, y es lo que hemos usado para investigar los detalles de la química, de los elementos, que es científicamente probable, añadiendo el conocimiento de lo que es un elemento químico o una sustancia como instrumento de la vida, del alma o del espíritu. A lo largo de sus libros, de su conocimiento y a lo largo de su trabajo en YouTube, del cual admito soy muy fan, explica usted muy bien este camino, este recorrido que hace la luz en la Tierra para llegar a dar vida. Y por esto mucho de su contenido se acerca al concepto bioquímica de la vida. Estamos acostumbrados a pensar en términos de la bioquímica como distintos al concepto de la luz espiritual. Creemos que la luz es algo más tirando al conocimiento físico. ¿Cómo se integran estos dos conocimientos en nosotros? ¿Cómo la luz da vida en la Tierra según su saber? Sí, esto es muy interesante porque todos podemos darnos cuenta cuando observamos al Sol que si tomamos solamente el conocimiento que tenemos actualmente de lo que es el Sol, pues podemos afirmar que es verdad, por supuesto, de que es una masa en 2/3 partes constituida de hidrógeno. Uh-huh. Le sigue el helio y luego otros gases, pero esto es pensar como si viéramos a una persona y yo dijera, bueno, pues estoy viendo una masa de carbono, nitrógeno, oxígeno y otros elementos químicos, azufre, fósforo, sí, porque eso tiene el cuerpo de la persona que está enfrente de mí, pero eso no es la persona que está hablando conmigo, que además me doy cuenta que tiene sentimientos y que piensa, tiene valores, tiene cierta conciencia. O sea, esto significa que vayamos más allá y atrevernos a entender que la biosfera, o sea, la vida de nuestro planeta, que nos da alimento todos los días y oxígeno que respiramos para vivir, proviene de la luz del sol. Esto está claro. Entonces tenemos que admitir que en el sol debe de haber eso que aquí se está produciendo con la luz que viene del sol. En el sol podemos admitir que debe haber vida, uh-huh, que es la que aparece aquí cuando la luz se transforma en calor y estos se absorben en los vegetales para producir en la fotosíntesis los alimentos que comemos, que son sustancias que transmiten vida, además del oxígeno de la atmósfera. Entonces, esto es un estudio basado en la ciencia, en lo que conocemos, pero añadimos que esa luz transformada en los vegetales se convierte en una sustancia que es dulce. Toda la fotosíntesis de todo el planeta, toda clorofila que se encuentra en las células de los vegetales, que son verdes por ello, absorben la luz y la transforman en una sustancia hexagonal. O sea, tiene ya una forma que la conocen las abejas, por supuesto, y la miel pues, sería un producto cristalizado de eso. Y esto hace que nosotros entendamos que la luz tiene una connotación de lo dulce en nuestra vida. Uh-huh. Además de que es la fuente para yo ser consciente, porque si no tengo suficiente glucosa en mi cerebro, en mi sangre, no podría estar hablando con ustedes ahorita. Entonces es el instrumento del espíritu. Por eso es la conexión de la luz con la conciencia y con mi propio ser. La luz, cuando ingresa a la tierra, como usted bien dice, da vida a través del mineral, del vegetal, y da calor a través del mineral. ¿Cómo sigue el recorrido de la luz hasta llegar a la conciencia humana? Sí,
La luz, cuando toca cualquier sustancia material, se puede convertir en calor, o bien puede traspasarla si la sustancia es transparente, como los cristales del reino mineral. En el caso del vegetal, este es capaz de absorberla junto con el calor que se está produciendo cuando la luz toca cualquier sustancia material en la Tierra. Entonces, la luz y el calor son el fundamento para que se produzca sustancia, que en este caso es la llamada carbohidrato, porque el vegetal es capaz de absorber de la atmósfera el dióxido de carbono, tomar el carbono y liberar el oxígeno. Está allí, porque el oxígeno no puede retenerlo, si lo retiene se seca, se oxida. La planta no puede soportar el oxígeno, sería un veneno, por eso lo elimina, pero toma el carbono y entonces toma el fundamento de la vida biológica terrestre, que es el agua, la absorbe por la tierra, por las raíces, y entonces la combina. El carbono lo combina con el agua, produciendo esa sustancia llamada carbohidrato, que en su esencia es glucosa, que es la base en la respiración celular de los seres superiores, por ejemplo los animales, para su vida. En el metabolismo animal, todos utilizan la glucosa para obtener no solamente el calor que en la combustión se desprende, que se llama caloría, y la luz, pero los animales todavía solo utilizan este proceso para cuestiones anímicas, inconscientes, de instinto, deseos, sentimientos, lo que vemos en el reino animal. Pero en el caso del ser humano, esto llega incluso a niveles superiores de conciencia, porque la caloría a nivel biológico la tomamos para el vigor, la actividad y la fuerza energética necesaria para mover cualquier músculo. A nivel más elevado, que podría ser llamado emotivo, afectivo, nosotros ya usamos lingüísticamente palabras como decir melancolía, por ejemplo, o depresión, donde es obvio que está ocurriendo una falta de luz interior y la persona está triste. Internamente, a nivel emotivo, se está viviendo eso, pero si está habiendo suficiente luz circulando a ese nivel, la gente siente alegría, se siente feliz, está contenta. Hay luz circulando como se observa en los niños. Y cuando puede subir al nivel de la cabeza, que es más arriba, esto puede llegar al nivel del pensamiento. Y cómo nos damos cuenta cuando una persona transmite un conocimiento que hasta decimos, fue brillante su exposición. O incluso puede llegar más allá y hasta se dice, es un iluminado. En el lenguaje se transmite mucha sabiduría, pero todo esto tiene que ver con esta cualidad que viene de cómo el sol comienza un camino llamado la circulación de la luz, que continúa a más allá del mineral, por supuesto, porque este no lo puede absorber, en el vegetal, trascendiendo al animal, hasta llegar a ser un proceso consciente de comprensión y realmente de luz en nuestra conciencia, que nos llega a aparecer incluso la intuición, que es la capacidad de ver directamente algo como verdad sin que me lo tengan que demostrar desde afuera. ¿La intuición sería una cualidad humana en este caso? La intuición sería la octava superior de lo que el animal manifiesta como instinto. Por eso las abejas manifiestan una gran sabiduría, como los animales al crear una presa, los castores, o los que van a migrar desde Michoacán aquí hasta Canadá, las mariposas, o desde el África. La sabiduría que observamos por todos lados en el animal es instintiva, pero en el ser humano está inhibido el instinto por el intelecto, de tal manera que nosotros podemos hacer aparecer la octava superior del instinto en forma de intuición, que es algo que va más allá de lo instintivo y puede pasar por la corazonada a nivel del pecho, que es algo que se late. En México decimos, me late que esto puede ser verdad. O sea, es una corazonada, pero llegando hasta el nivel de el pensar en la conciencia, es algo que nos da una certeza incluso mayor que la que podemos tener por una reflexión lógica, por deducción. Así es como se puede describir la intuición. También lo solemos usar como sinónimos cuando hablamos de que algo me resuena como una verdad, como una propiedad.
digamos, física, como una concretud. Entonces, esto tiene sentido en cuanto a que podemos elegir cómo comer para nutrir de luz nuestra conciencia, ¿verdad? Definitivamente, nosotros somos un organismo, no un mecanismo. Somos un organismo que ahora mismo está vivo. Hay una inteligencia que le da unidad al cuerpo, de tal manera que comemos y con ello nos enfrentamos a una sustancia extraña, a materia fuera de nosotros que debe entrar al organismo y debe ser asimilada. Pero no solo para obtener materia y energía, porque no somos máquinas. Uh-huh. Somos algo más, un ser vivo que además siente y piensa. Entonces necesitamos recibir elementos y sustancias que son construidas en el reino vegetal, que tienen una influencia en la cuestión biológica meramente como vitalidad, o bien a niveles superiores que nos influyen para tener sentimientos y pensamientos más luminosos. Uh-huh. No solamente a nivel de salud, sino a un nivel superior que permita que el ser humano pueda expresar materialmente en su cuerpo como salud, en los hechos, algo superior llamado luminoso, que es lo espiritual, lo que somos. De tal manera que si mi cuerpo recibe mucha sustancia, por ejemplo, industrializada, uh-huh, que está desprovista de esto que estoy hablando, por el proceso mismo, pues entonces esto puede fomentar que yo tenga una actitud, que tenga una manera de vivir que no sea tan luminosa. Y vemos en el mundo actualmente que hay bastante manera de comentarlo, que el ser humano necesita un poco más de luz en su ser para que manifieste la bondad, la belleza y la verdad a través de su acción, de su cuerpo. Así que bueno, eso es lo que la investigación científico-espiritual nos dice. Bondad, belleza y verdad. Dos expresiones, dos cualidades de quien conecta con esa máxima luminosidad. Es maravilloso. Así es. Desde la antroposofía se habla de diferentes fuerzas que el humano va integrando. Se habla, digamos, de fuerzas que van sumando hasta lo humano, y también se habla de las fuerzas suprahumanas. De las que me quedé más concreta de escuchar su trabajo es esto de la fuerza gravitatoria que nos lleva hacia la Tierra y la fuerza de levitación que nos lleva hacia el cielo. Y que usted nombra muy claro esto de que la enfermedad, cuando nombramos que alguien está enfermo, decimos está grave, ¿no? Y es como un desequilibrio entre las fuerzas vitales y faltan fuerzas de las que nutren la levedad, de las que nutren el cuerpo vital. ¿Nos podría explicar a nosotros que no entendemos nada de antroposofía cómo se conjugan las fuerzas que hacen a la salud? Sí, claro que sí. Esto que acabas de describir en el lenguaje, esto nos ayuda a percibir cómo es que la luz, que por cierto lingüísticamente en orígenes y fuentes anglosajonas, luz es lo mismo que ligero, light. Tiene que ver con esa fuerza de levedad, de ligereza que en la antigüedad se percibía que era la complementaria a la fuerza de gravitación. O sea, la levitación tiene que ver con la fuerza de impulso ascendente que libera a la Tierra hacia el cosmos, y la otra la fuerza que va hacia el centro de la Tierra, llamada gravitación, que Newton nos explicó muy bien con la caída de la manzana del árbol, pero ya dejamos de ver cómo llegó la manzana al árbol por la fuerza de levitación, que es esto de la vida, de tal manera que realmente nosotros, si tenemos en nuestro cuerpo vida que se manifiesta a través del llamado cuerpo vital, nosotros no sentimos nuestro peso. O sea, no lo vivenciamos como peso, como algo que tenemos que cargar o sobrellevar. Y cuando no está circulando suficiente vitalidad, que en el fondo es luz, entonces se percibe el peso. Uh-huh. Y entonces la persona que ya tiene un trastorno de esto va a sentir cansancio, fatiga, que es el sentir el peso del cuerpo que tiene que levantar, que tiene que arrastrar, que tiene que llevar. De tal manera que una persona que está muy trastornado su proceso no puede levantarse de la cama, y entonces se dice está
grave, está gravemente enfermo. Esto en lo lingüístico es muy sabio porque transmite esto. Y cuando ya se mejora, acá menos lo decimos, ya se alivió. Sí, porque se hizo más liviano nuevamente. Esto está conectado con el conocimiento de que en el fondo es la luz la que realmente mantiene la armonía en todo el proceso de nuestra salud. Y cuando esta falla, puede aparecer un proceso de oscuridad que físicamente es la enfermedad. Y uno de los procesos más conocidos es el cáncer. En el cáncer está sucediendo algo donde ya la luz no diferencia el núcleo, pierde la diferenciación, es conocido por la ciencia médica. Se pierde la diferenciación, se llama anaplasia del núcleo, y es porque se sabe en antroposofía por investigación de que es la luz la que hace la diferenciación para que el metabolismo se concebe en el nivel que se requiere. Y al hacerse la degradación se hace un proceso de pérdida de lo anímico espiritual hacia lo vegetativo en la célula. Y entonces ya ven que el tumor crece como el vegetal y vuelve a crecer. Y si lo arrancamos, pues o lo cortamos y lo podamos, sigue creciendo hasta más, se estimula, porque ha entrado en una etapa vegetativa. Claro. Estoy hablando ahorita nada más del cáncer, pero hay otros procesos pues que lo pueden también corroborar a nivel afectivo, como dije, de la melancolía, que viene de mela, negro, y colebilis, de tal manera que el proceso que hace que una persona se sienta con vigor y ganas de actuar, pues es la voluntad, y la bilis es básico para ello, pero cuando está oscurecido, está deprimido, está melancólico, está oscurecido, entonces no está circulando realmente. Yo sé que estoy entrando en un nivel lingüístico que para un médico que pudiera escucharlo, pues tendría que ampliar el concepto de cómo la luz puede realmente también existir sin que sea un proceso perceptible por los ojos, ¿no? Exactamente. Es como este hilo de vida que va tejiendo como cuencas vitales, que va desde lo mineral, lo vegetal, lo anímico, animal, hasta la conciencia espiritual, que es la representación del ser humano, ¿verdad? Después pueden haber más fuerzas de las que podemos hablar, pero si llegamos hasta el ser humano, entendemos que una fuerza es sinérgica con la otra y es como si uno pudiera simplificarlo al máximo, utilizar la palabra luz como sinónimo de salud, por ejemplo, simplificándolo, y uno puede decir como un ecualizador, ¿no? Baja el nivel de salud, baja el nivel de conciencia, y como usted dijo recién, nos quedamos en el nivel vegetal, y bueno, el reino vegetal tiene sus cuestiones como esto de la replicación, como que no hace caso a una jerarquía superior, digamos, y este es el ejemplo del cáncer, como una representación de la oscuridad y la enfermedad. Pero si nosotros podemos subir el nivel de luz, podemos integrar la sabiduría, las fuerzas de los demás reinos, de lo anímico, y subir la luz en lo anímico, subir la luz en la conciencia espiritual. Y lo que me es muy significativo que usted lo diga con estas palabras para este público es que la alimentación, la nutrición, es una herramienta que puede subir o bajar este nivel de luz en una persona. Entonces, por ejemplo, como usted nombraba a alguien que está fatigado o alguien que está cansado o alguien que, digamos, este exceso de energía gravitacional, digamos, se siente pesado, su cuerpo está pesado, lo que le falta es luz. Y se puede empezar desde algo tan simple como incorporar mayor integrantes del reino vegetal a su alimentación. Como algo tan simple como eso puede ir empezando a levantar el nivel de luz hasta que llegue a la intuición, que es el máximo nivel donde simplemente vas a saber qué hacer. Yo por eso le puse a este espacio Dice el Cuerpo, porque en la autoescucha están todas las respuestas. Solamente hay que subir el volumen. Entonces, la alimentación es una herramienta para subir el volumen. ¿Cómo lo más, digamos, qué más puede aportar usted a este conocimiento? Sí, esto es algo que merece la pena ser meditado, porque el alimento es la base que nos permite todo este proceso, pero debe de ser, además de decir alimento vegetal, alimento no procesado, al menos claro, lo menos procesado, para que no pierda estas cualidades. Voy a poner simplemente el ejemplo del azúcar. Nosotros obtenemos del reino vegetal, al menos en América principalmente, del azúcar de caña, en Europa lo usan de otra fuente, como base para tener el azúcar llamada industrializada, que es la azúcar cristalina. El azúcar que está en la caña, en el jugo, es un
una sustancia viva, que por cierto está sujeta a caducar, tiene caducidad. En tema natural, pues en corto tiempo pierde, porque la vida está temporalmente sujeta a la materia. Pero cuando nosotros la industrializamos, ya no caduca. Eso es muy interesante, ya no pierde esa posibilidad de echarse a perder, porque, claro, le quitamos la vida, entonces queda inerte, entonces el azúcar no tiene fecha de caducidad, por supuesto, pero aquí hay algo interesante, el efecto que tiene en nosotros cambia. Porque entonces nosotros fortalecemos aquello que tiene que ver con el reino mineral, donde se manifiesta la máquina, lo inerte, lo intelectual frío, que lleva a un pensar que solo considera que existe la materia. De tal manera que incluso fortalece al yo en su cuerpo, en el sentido de que se identifica con su cuerpo, al grado que considera el ser humano que solo es el cuerpo. Y esto aumenta incluso la sensación de individualidad, o sea, el individualismo y el egoísmo son estimulados con el exceso del consumo de azúcar industrializada, además de un pensamiento que solo considera existente la materia y no lo anímico espiritual. Así que hasta ese grado podemos entender cómo es que el consumo de alimentos, en este caso la fruta, que es la principal fuente de lo que llamamos lo dulce, pues es luz. Prácticamente entendamos que cuando comemos una fruta, estamos comiendo un pedazo de sol que en nosotros va a ayudar para fortalecer el sol en nosotros, la luz interna que se manifiesta a través de la armonía fisiológica, que es la salud, la armonía emocional, que es el contentamiento y la felicidad por el simple hecho de haber nacido, como dijera Alberto Cortés o Facundo Cabral, o simplemente el hecho de que tengamos comprensión de por qué hemos nacido, de dónde venimos, por qué existimos. Esto es luz en la conciencia. Necesitamos llevar luz y espiritualizar el pensamiento. Y yo quiero que esto no se entienda como algo esotérico, fuera de algo comprensible, sino una realidad que tiene como base el alimento natural. Esto de que lo industrializado nos conecta con lo no vivo, digamos, y con el yo en percepción de la maquinaria, digamos, no en articulación con otros niveles del yo. Bueno, quedó muy claro cómo lo explicaste, gracias. Y me pregunto, ¿qué otros niveles de yo hay? Digamos, si yo llevo mi identificación hacia lo más sutil que pueda. Recién cuando hablaba me hizo acordar a una reflexión de alguien que admiro mucho también, Jorge Pellicer, que habla del curso de milagros, explica el curso de milagros. Dice, si te identificas con tu cuerpo, por más fuerte que sea tu cuerpo, tu mente es débil. ¿Con qué niveles de yo podemos lograr identificarnos? Sí, la primera etapa que nos hace percibir nuestra existencia se llama el yo. Común, vamos a decir, con minúsculas escrito, que tiene que ver con la aparición del intelecto, el entendimiento que tenemos los humanos, que nos hace comenzar a estudiar todo lo que a través del cerebro podemos descubrir y experimentar. Pero llega un momento en que nosotros nos damos cuenta que el que está usando este cuerpo, que se llama el yo, pues también está en los demás. O sea, en todos los demás seres humanos existe alguien que siente y piensa y actúa y tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que yo. De tal manera que yo, al comenzar a percibir que en los demás también existe lo que en mí existe como yo, mi yo comienza a conectarse con algo superior en mí que se llama el yo superior o el yo espiritual, con mayúsculas escrito, que trasciende el ego, o sea, el egoísmo, a algo que se convierte en altruismo. Yo comienzo a través del corazón, que es el instrumento principal del yo, el corazón. Por eso cuando decimos yo, dirigimos nuestro dedo al pecho donde está el corazón. No lo dirigimos a donde está el cerebro o algún otro órgano. De tal manera que comenzamos a través del corazón a descubrir que afuera de nosotros todos los seres humanos tienen también un yo. Esto es la conexión con el yo superior o un nivel superior del yo común intelectual con el yo espiritual.
Y esto puede incluso llegar a percibir que no solamente los humanos son nuestra familia, sino que los animales también son nuestros hermanos, que están en un proceso de evolución y necesitan nuestro respeto y admiración, igual que el reino vegetal y todo lo demás que nos rodea como naturaleza, como expresión del cuerpo físico de aquello que concebimos como Dios. Aquello que concebimos como Dios. En una de sus entrevistas, en una de sus clases, escuché esto de que el humano es capaz de pensarse a sí mismo y que un nivel de pensamiento es esto en división, ¿no? En partes. Pero que existe una sinergia, la suma de las partes es mayor, ¿no? El total es mayor a la suma de las partes porque alguien nos piensa, porque somos pensados. ¿Cómo podríamos explicar esta conexión con un nivel superior de pensamiento que nos incluya a todos? Muchas gracias por preguntarlo, Jacqueline, porque esto nos lleva incluso a niveles un poco más allá de lo que hasta ahorita hemos considerado, porque debemos de entender que sí, el todo siempre va a ser más que la unión de todas sus partes. Y de lo general viene lo específico. La unidad es el uno. El dos es la división del uno. O sea, en matemáticas el 2 es más pequeño que el 1, pero en realidad el 1 es siempre la unidad, que es lo más grande que existe. Entonces, esto, si lo podemos hacer manifestar a través de nosotros, nos hace incluso reconocer que no somos los seres más evolucionados del universo. En el planeta, sí. En el planeta Tierra, el ser más evolucionado en conciencia es el ser humano. Detrás está el animal, el vegetal y el mineral. Pero por delante de nosotros hay seres que van un paso adelante. Es un reino que la religión ha reconocido con el nombre de ángel. Ángeles, y que los orientales le llaman los devas, pero es una manifestación de un reino que entró antes a la existencia que los seres humanos, de tal manera que en ellos está una responsabilidad mayor por tener mayor conciencia, como comparar el ser humano con los animales, de tal manera que cuando nosotros, como bien lo dijiste hace rato como síntesis, pensamos lo verdadero, sentimos lo bello y hacemos lo bueno, nosotros nos armonizamos con las entidades superiores que ayudan al proceso de la evolución y se pueden incluso manifestar a través de inspiración, de imaginación, de intuición en nuestra propia vida para ayudar a que aquí en la Tierra vuelva a establecerse la armonía. La armonía que conecta con la verdad, la belleza y la bondad, porque esas son cualidades del universo. Entonces los ángeles son los mensajeros, angeloi en latín es el mensajero, que en cierta manera podría manifestarse en un ser humano que está inspirado, que está usando su intuición y se conecta con estas esferas superiores y esto que dijiste, se está pensando a través de uno. Llega un momento en que uno siente que uno es utilizado como instrumento de inteligencias superiores para que se realice el mayor ideal de la humanidad, que es la fraternidad universal, que es lo que le dará sentido a la humanidad, el humanismo verdadero. ¿Por qué hablamos de restablecer? ¿En algún momento esto fue así y se perdió? Sí, podemos hacer el ejemplo de los animales. Si nosotros vamos a la naturaleza pura, salvaje, silvestre, virgen, donde los seres humanos no hayan intervenido para no afectar al reino animal que existe allí, nosotros observamos que hay una gran armonía. Sí, hay insectos, incluso venenosos, hay arañas, hay lombrices, hay serpientes, hay aves, hay parásitos, hay bacterias, hay reptiles, peces, aves, mamíferos, pero hay una armonía en la ecología de la naturaleza. Es la expresión de la armonía del universo. Pero el ser humano, al haber descendido en su conciencia hacia el mundo material, ha perdido la conexión con esta armonía. Y entonces tuvo la necesidad de volver a conectarse con esa armonía, o sea, a religarse con esto. Y sí, empezó así a existir la religión. La religión comenzó a existir porque el ser humano buscaba volver a armonizarse porque perdió
toda esta conexión. Esto se observa, es evidente, porque el ser humano adquirió la libertad. Eso. Y con la libertad empezó a equivocarse, comió el fruto del conocimiento del árbol, que por cierto, algún día hablaremos de eso, que estaba prohibido. Pues sí, simplemente es una alegoría para hacer entender que el ser humano tiene una libertad que no tienen los animales. Los animales están conectados y tienen una gran sabiduría, pero el ser humano se puede equivocar, y al equivocarse y el error, poder hacerlo, hace una consecuencia que produce la falsedad, la fealdad y la maldad. Y entonces ya es suficiente sufrimiento el que hemos causado y ya no queremos, entonces queremos volver a restablecer esa armonía. Y en eso estamos, Jacqueline. Todos los seres humanos lo sentimos, todo el proceso de búsqueda de la religión en su esencia, no de las religiones. La religión en su esencia es el amor, es la unión de los seres humanos para restablecer esto, simplemente la dignidad de la humanidad. Bueno, esto sería lo que significaría: queremos restablecer nuevamente ese estado de armonía con el cosmos, donde reina todo esto. Pero en la Tierra, pues estamos en un proceso que estamos aprendiendo de ello, porque eso nos da dignidad. Las consecuencias han causado sufrimiento, o sea que estamos pagando nuestros errores. Pero mira, con la enfermedad y todo estamos aprendiendo, y con el dolor y la injusticia, estamos aprendiendo. Así que vamos a hacerlo. Eso es una certeza, la ciencia espiritual lo dice, la humanidad lo va a hacer con sus propias fuerzas, su sensibilidad y su inteligencia, que significa restablecer esta armonía nuevamente. Exacto. Esto de que estamos aprendiendo, de haber podido poner en acción esta cualidad divina que nos ha sido asignado de la libertad, digamos, gracias a que, podríamos decirlo simplificado, quizás Dios nos hizo libres, y con esa libertad elegimos equivocarnos para aprender, y ahora estamos aprendiendo de nuestros errores y desandando un camino, recorriendo, volviendo, restableciendo, como decíamos. Desde esta mirada, la enfermedad es algo más chiquito que la salud, digamos. Yo siempre digo esta frase: enfermamos para sanarnos. Tampoco hay una dualidad aplicable a los conceptos salud y enfermedad. Se engloban, uno enferma para sanar. Esta misma relación de género-especie se puede aplicar a los conceptos vida y muerte, ¿no? La muerte como parte de la vida. ¿Qué nos explica la antroposofía de esta eternidad, de lo que hay más allá, antes y después de las muertes? Sí, aquí es importante precisar los conceptos, porque la vida es continua y es eterna. La muerte no es el antónimo o lo contrario de vida. Lo contrario o antónimo de vida, de muerte, es el nacimiento. O sea, la vida aparece en el nacimiento y termina en su aparición en la muerte, pero el opuesto de la muerte es el nacimiento. Entonces, la vida continúa cuando nosotros hemos dejado este cuerpo, con el cual nos hemos manifestado durante cierto tiempo. Nosotros vamos a dormir. Desde el punto de vista espiritual, después del invierno, pues parece todo dormido, pero algún día despierta en primavera. Es la misma ley que hace aparecer otra vez en primavera la belleza de la naturaleza en su esplendor, con las flores, los colores, la luz. Es la misma ley que hace que el espíritu, cuando muere, pase por una etapa de reposo, de asimilación de experiencias, de todo lo que vivió, como dormir en un día para al día siguiente volver a despertar y continuar donde nos hemos quedado, para darle sentido a la existencia. Ha pasado un día espiritual. La muerte es dormir para luego despertar y renacer. Es por eso que la reencarnación, el renacimiento, es una verdad que se estudia en ciencia espiritual y que comienza a dar sentido profundo a la existencia humana. Porque nos damos cuenta que si yo hoy no conozco todavía el idioma alemán, pues porque no lo he estudiado, es un ejemplo, me duermo y mañana despierto sin saber todavía alemán. Pero si una persona al despertar habla alemán, lo más seguro es que en los días anteriores o años anteriores ya lo estudió. Si tiene alguna habilidad un ser humano, la habilidad necesita práctica, entrenamiento, así que no hay ningún talento
ninguna cualidad humana que no tenga una práctica, que no tenga un pasado en el cual se forjó y germinó esa cualidad o talento y aparece en los seres humanos. Igualmente las limitaciones. Un ser humano puede manifestar en el presente una limitación, sea física o a otro nivel, pero esto tiene una causa. Esta ley llamada ley de causa y efecto aquí se manifiesta como la ley del karma, de manera que todos los seres humanos tenemos en el presente circunstancias que hemos construido nosotros mismos por diligencia o por negligencia. Todo lo bueno que hemos construido y que tenemos, pues es por diligencia que alguna vez manifestamos y lo tenemos. Y lo que nos falta, pues hemos tenido algo de negligencia y tenemos que empezar. Así es como se explica con inteligencia que el ser humano, así como vamos a la escuela, pues va aprendiendo. Y lo que no aprendió hoy lo puede aprender mañana. Y lo que ya hizo equivocarse y tiene consecuencias que no le gustan, las puede cambiar hoy mismo y mañana lo verá. O sea, lo que hoy hagamos y sembremos, lo cosecharemos mañana o después. Esto está unido a esa ley que mencionaste de que debemos volver a renacer y volvemos a reconstruir un cuerpo nuevo, adaptado a lo nuevo que hemos logrado en conciencia. De tal manera que esto es una cosa maravillosa, lleno de sabiduría, que nos garantiza que podremos ser plenamente libres. Porque si queremos peras, debemos sembrar peras. Si queremos duraznos, debemos sembrar duraznos. O sea que si ahorita tenemos muchos dolores y sufrimientos y problemas, bueno, la lección es procura no sembrar nada de eso. Aunque alguien te trate injustamente, tú sigue tratando justamente a todos, porque algún momento de tu existencia, tal vez por intolerancia o impaciencia, trataste injustamente a alguien. Entonces la vida es tan sabia que nos lo pone de vecino, nos lo pone de pareja, nos lo pone de alguien muy cerca en la familia y nos hace ver y nos toca allí donde está débil, porque allí duele. Es la sabiduría de la vida, así que todo es un aprendizaje, Jacqueline. Es maravilloso. Doc, usted se encuentra actualmente en el país de México. Vemos que tiene muchos libros publicados. ¿Cómo podemos acceder a toda esta traducción del conocimiento que usted nos hace tan maravillosamente? Bueno, sí, yo vivo aquí en México y para cuestiones de personas que viven en el extranjero, o sea, fuera del país, se facilita el que puedan recibirlo de manera electrónica. O sea, estos libros están disponibles en formato electrónico, que es con una aplicación se pueden leer de manera práctica, ¿no? En una tableta, en un celular. Así que se pueden obtener de manera electrónica. Si no, tendremos que viajar a México, haremos ese esfuerzo. Sí, bueno, si saben de alguien que venga por acá y va a retornar, me dicen y yo hago que se lo lleve como el caso tuyo, ¿no? Pero sí, es una forma en papel, pues que sería lo ideal, ¿no? Que tenemos para leer. Uh-huh. Pues sí, ahora podría mandarse y enviarse, hay nada más de ver los costos, ¿no? Si alguien está dispuesto, preguntamos por DHL, que es una paquetera internacional u otra que consideren y se puede enviar, nada más que simplemente pues hay que considerar el envío. Pero bueno, como dices, la información que está ahí, pues no es mía, es de la ciencia espiritual, es invaluable. Yo no tengo problema de hacerme un viajecito, Doc, y traer varios para acá. Mientras tanto, también podemos ir accediendo a sus conocimientos a través del canal de YouTube. ¿Cómo lo encontramos en YouTube? Sí, el canal se llama Ciencia Espiritual Jorge Rodríguez, uh-huh. Que también en Facebook pueden encontrar como Jorge Rodríguez Moreno y allí se envían el link del canal de YouTube, repito que se llama Ciencia Espiritual Jorge Rodríguez, que por cierto, les digo de antemano, no tiene comerciales, porque esto está de una manera hecho para que no haya interrupciones por el tipo de información que se transmite. Es algo que estoy viendo que no es también tan fácil encontrar, porque pues es natural que a través de todo esto, cuando hay mucha más gente observando, viendo, pues quiera haber patrocinadores. Pero esta es la ventaja del canal, así que les invitamos a que se suscriban. Yo digo que sí hay pausas, pero es porque las tiene que provocar uno. Le cuento desde el espectador, la información que se recibe es tanta que uno tiene que poner una pausa
para asimilar la verdad que acaba de tirar, como que, me quedé 3 horas en esta frase y ya está, me tengo que hacer un mate y asimilar esa frase porque no puedo más. Esa es la sensación de quien escucha, porque bueno, una antena muy importante que nos está bajando de esta luz, de este conocimiento de la conciencia. Se puede hablar mucho más. Desde ya, gracias por haber participado de este programa. Ojalá nos unan otros programas. Pero mientras tanto, para los espectadores, si quedaron con sed de conocimiento, estoy segura que muchos van a guardar esta entrevista, ponerle pausa y volver a escucharla, porque necesita como una asimilación lenta. Pero si se quedaron, como decimos en Argentina, se quedaron manijas, decimos acá cuando alguien queda como con ganas de más, pueden ir al canal del doctor y regalarse estos conocimientos, esta sabiduría. Doctor, ¿qué más decirle? Que gracias, realmente es muchísimo lo que nos brinda. Seguiremos escuchándolo y gracias en general, no solo por estar acá, sino en particular, esto ya es de mi yo más chiquito, de mi yo con minúscula, le digo que gracias por el libro que me llegó autografiado por usted. Lo voy asimilando como puedo, cada palabra es para detenerse, me detuve mucho en la palabra substancia, que es tipo la tercera palabra, o sea, leí 3 palabras y en la tercera me tuve que quedar asimilando lo que significa substancia, ¿no? Como algo que subyace a la vida. Y bueno, es maravilloso, realmente es un deleite. Si usted quiere despedirse con algún conocimiento más, y si no, ya le dejamos su tiempo para que lo disfrute. Simplemente te estoy muy agradecido, Jacqueline, y gracias por todo esto que haces de ayudar a que haya más salud, para que también haya más felicidad en la tierra y haya más luz. Gracias, y pues estoy para servirles. Esto es una verdad, como usted dijo recién. Bueno, muchas gracias. Le damos el saludo al doctor Rodríguez, Jorge Rodríguez Moreno. Lo seguimos en las redes y nosotros estamos acá. Volvemos a la Tierra. Nos dejó volando un ratito el doctor, volvemos a la Tierra. Estamos en Dice el Cuerpo, en la radio, un programa que recibe el auspicio de muchas empresas amigas como Dietética Integral, que en sus 3 sucursales nos recibe les agradecemos mucho a ellos por su apoyo. Leandro de Dietética Integral, en Roca 229, nos recibe para acompañarnos en nuestros procesos de conseguir alimentos, suplementos, complementos. También nos acompaña la doctora María de Los Ángeles Pirola, ella es médica veterinaria integrativa y nos ayuda a acompañarnos con la salud de nuestra familia multiespecie. Y Marce Peiris con Comida Consentida, que nos acompaña desde el enseñarnos a preparar recetas antiinflamatorias, así como a nutrirnos con viandas. Búscala en redes como Comida Consentida. Esto está sucediendo gracias a Somos Aire, este programa radial 997. Le agradecemos mucho a la producción y nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias a todos los personas que se conectaron en vivo, gracias a los que nos siguen por Spotify. Nos vemos en una semana. Aire 99. El aire es libre.